¿Qué pasaría si alguien llamara a tu puerta ahora mismo, de la nada, sin previo aviso, y esa persona cambiara el curso de toda tu vida? ¿Abrirías? ¿Confiarías? ¿O lo dejarías pasar pensando que fue solo otra casualidad? ¿Qué pasaría si lo que parece normal fuera en realidad Dios tratando de hablarte de maneras que no habías imaginado? ¿Alguna vez has pasado por esto? Un momento en el que todo parecía demasiado silencioso, como si el cielo se hubiera quedado en silencio, y tú te quedabas, intentando entender lo que Dios estaba haciendo. Bueno, a veces cuando Dios quiere responder, no levanta la voz. Él envía a alguien, una persona, una situación, un gesto, y lo más impresionante, casi siempre parece algo común, algo que muchos ignorarían, pero no es común. Es espiritual, es estratégico, es una respuesta. Imagínense, aparece una mujer, aparentemente sin mucha intención, tal vez solo para entregar algo, hacer una visita, pedir ayuda, pero lo que sucederá después, nadie puede decirlo. Y ahí es exactamente donde entra la acción de Dios. Porque cuando Él quiere alcanzarte, no necesita grandes señales visuales. Solo necesita un corazón dispuesto a percibir lo invisible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos encuentros ocurren en días específicos? Porque algunas personas se te acercan en los momentos en que estás más cansado, más perdido, más silencioso. Quizás esperabas un gran milagro, pero Dios decidió comenzar con una simple visita, porque Él sabe que su respuesta está en lo que a muchos no les importaría. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte. Esta mujer que llega a tu casa puede que no sea una simple visita. Puede ser parte de un plan más amplio, un instrumento de Dios, una advertencia, o incluso una respuesta que pediste en oración. Y es por eso que necesitas entender qué sucede cuando el cielo se queda en silencio. El silencio de Dios nunca está vacío, está cargado de intención. Y si sientes que estás viviendo en una fase como esta, donde parece que nada se mueve, que todo está quieto, tal vez sea precisamente porque Dios se está moviendo desde las raíces, detrás de escena. Quizás Él esté preparando algo que aún no ves, pero que te llegará de una manera inesperada. Y esta mujer, esta presencia sutil, podría ser el comienzo de todo. La primera pieza de un rompecabezas que Dios está armando para revelarte algo mucho más grande. Y tal vez ahora estás empezando a darte cuenta de que ese silencio que tanto te molestaba no era ausencia, era construcción. Esa espera, que parecía un castigo, en realidad estaba preparando un escenario en el que Dios escribiría una respuesta tan única que solo tú entenderías. Porque cuando Él quiere llegar a ti, no siempre viene con truenos. A veces llama suavemente a tu puerta, a través de alguien que lleva algo espiritual, aunque no lo sepa. Y es por eso que quiero invitarte a ser parte de esta conversación real. Si este tema tiene sentido para ti, si en algún momento has sentido que Dios te habló a través de algo que te pareció demasiado simple, compártelo aquí en los comentarios. Cuéntame tu experiencia. A veces, lo que pasaste puede ser exactamente lo que alguien aquí necesita leer para no darse por vencido. Este espacio no es solo un canal, es un punto de encuentro entre historias, entre personas que intentan escuchar a Dios incluso cuando todo está en silencio. Y si este mensaje te ha tocado el corazón hasta ahora, deja un me gusta. No es solo un clic, es una señal de que esta palabra te ha llegado. Esto ayuda a que el vídeo llegue a otras vidas, a otros hogares, a otras historias que quizás ahora estén en el mismo silencio que tú enfrentaste.
Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, si te habla este estilo de mensaje, suscríbete al canal aquí. Porque este viaje todavía tiene mucho que revelar y quiero que estés conmigo en cada parte del camino. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el silencio de Dios podría ser el sonido exacto de la transformación que ocurre en tu interior? Que mientras miras a tu alrededor y no ves ningún movimiento, en lo invisible todo se está reorganizando en algo más grande. Lo que parece una ausencia puede ser en realidad Dios trabajando detrás de escena, no en voz alta, sino estratégicamente y con precisión. A menudo asociamos la presencia de Dios con el espectáculo, con el fuego que desciende, con una emoción fuerte, con la piel de gallina. Pero hay otra presencia, la que llega en forma de espera, de silencio, de inquietud interna. Y es en este lugar donde Él habla más, porque es en este lugar donde realmente se abre nuestro corazón. Es allí donde Él nos enseña a escuchar con el espíritu y no solo con los oídos. ¿Cuántas veces has sentido que oraste y parecía que nada regresaba? Que buscaste dirección y lo único que obtuviste fue silencio. La mente comienza a gritar: Dios me ha abandonado. Estoy en el camino correcto. Pero aquí es donde comienza a revelarse la verdad oculta. Dios no está ausente en el silencio. Se posiciona. Se mueve de una manera que nuestra lógica no comprende. Porque la lógica humana exige signos visibles, mientras que la fe exige una confianza ciega. La verdad es que hay un propósito oculto en los períodos de silencio. Te obligan a mirar hacia adentro, enfrentar tus propias motivaciones, madurando tu mentalidad espiritual. El silencio revela cuánto estás dispuesto a confiar incluso sin tener el control. Tal vez eso es lo que Dios quiere mostrarte ahora, que Él no te está castigando, sino que te está preparando. Que Él no te ha olvidado, Él te está ajustando desde dentro para darte algo que solo puede recibirse después de la alineación. El silencio también nos separa de la distracción. Elimina el ruido del mundo, las voces del exterior, y nos sitúa en un lugar donde solo podemos escuchar lo esencial. Y lo esencial, muchas veces, es la voz interna que dice: no te rindas, esto aún no ha terminado, solo se está puliendo. En este escenario, Dios es el artista y tú eres la obra. Y créanme, toda gran obra de arte se hace de forma anónima, fuera de la vista, sin prisas. Mientras estás ahí pensando que no pasa nada, Dios ya ha puesto las piezas en movimiento. Es como una partida de ajedrez. A veces el rey se queda quieto, pero eso no significa que la partida esté perdida. Significa que Él está esperando el momento adecuado para avanzar, sorprender, cambiar el rumbo. Pero para eso, Él necesita que os mantengáis firmes durante el silencio. La preparación de Dios ocurre en silencio porque es profunda. Él no está simplemente resolviendo una situación externa. Está reviviendo viejos traumas, moldeando tu perspectiva, curando heridas que ni siquiera sabías que tenías, y eso lleva tiempo. Exige silencio y exige rendición. Detrás de este silencio hay una revelación, hay un camino de madurez, de renuncia, de entrega total. Dios está tratando de mostrarte que la respuesta que tanto deseas llegará, sí, pero no puede ser simplemente una solución rápida. Tiene que venir con estructura, con raíces, con un propósito, porque Él no quiere que usted simplemente reciba algo. Él quiere que usted proporcione, que te conviertas. Y esto solo sucede en secreto, en el silencio, en un momento en el que nadie ve. Cuando parece que todo está quieto, pero en realidad todo se está alineando cuidadosamente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema.
Pero primero, si este extracto te ha llamado la atención, escribe en los comentarios: "Me están preparando en silencio". Esto ayuda a mantener viva esta conversación y demuestra que usted también es parte de este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo muy poderoso que tendemos a ignorar. Dios no solo trabaja con eventos sobrenaturales, también actúa a través de encuentros aparentemente simples, normales y mediocres. Y ahí reside el misterio. Muchos de los mayores puntos de inflexión en la Biblia y en la vida ocurrieron así, con un encuentro que parecía demasiado pequeño para cambiar algo. Pero todo cambió. Piensa conmigo. Elías huía, cansado, sin recursos, y Dios lo envía a Sarepta. Allí conoce a una viuda, una mujer sin influencia, sin estatus, sin nada material que ofrecer, solo un poco de harina y un chorrito de aceite de oliva. A los ojos humanos, ella era la última persona que podía apoyar a un profeta, pero fue exactamente a ella a quien Dios había elegido. La orden de Dios no era que Elías encontrara un rey, ni un comerciante rico, sino que encontrara esa mujer. Porque el plan de Dios nunca depende de las apariencias, sino de la obediencia. Por eso, cuando alguien aparece de la nada en tu vida, necesitas discernir. ¿Podría ser simplemente una coincidencia? Por supuesto. Pero, ¿y si es más que eso? ¿Qué pasa si es Dios orquestando un encuentro que te sacará de la escasez, la duda y el dolor? ¿Y si esa persona, a la que apenas le prestaste atención, lleva una semilla de cambio en una simple palabra, una actitud sutil, un toque humano que parece pequeño pero que tiene un peso eterno? Esta es la verdad oculta. Dios se mueve con precisión, se cruza en sus caminos, reúne historias, hace que las vidas se toquen en el momento exacto que lo necesitan. Esto no es aleatorio, es intencionado, y a menudo la respuesta que estás esperando no llega disfrazada de milagro, llega disfrazada de personas, de alguien a quien apenas notas, pero que lleva el impacto de un propósito. Y lo más desafiante es que estos encuentros requieren sensibilidad. No vienen con carteles luminosos que digan: "Atención, este es un momento divino". No, llegan como rutinas, como interrupciones, como algo demasiado simple para parecer importante. Y ahí es donde muchos pierden, porque esperan lo extraordinario y acaban ignorando lo esencial. Esto es lo que le pasó a la viuda de Sarepta. Ella no sabía que estaba frente a un profeta. Lo único que sabía era que no tenía casi nada. Pero su decisión de obedecer lo cambió todo. No solo para ella, sino también para Elijah. La transformación llegó para ambos, porque los encuentros divinos no son unilateralmente milagrosos, generan impacto en ambos lados. Los que reciben y los que entregan están igualmente marcados. Entonces piensa: ¿quién fue la última persona que se cruzó en tu camino y te dejó inquieto? ¿Quién apareció inesperadamente? Quizás incluso de manera inconveniente, pero sentiste que llevaba algo diferente. Quizás hayas vivido uno de estos encuentros y ni siquiera te hayas dado cuenta. O tal vez estás a punto de experimentar uno y este mensaje está siendo la alerta espiritual que necesitabas para no dejarlo pasar. Dios no te está entrenando solo en silencio. Está posicionando a la gente, creando conexiones, poner en marcha piezas clave. Y cuando todo conecta, no parece espectacular al ojo natural, pero tu espíritu lo siente. Sientes que hay algo más grande detrás de ti, que hay un hilo invisible que guía estos encuentros. Y la parte más bonita de todo esto es que a veces tú también eres el enviado, eres el visitante inesperado. Eres Elías que llega a casa de alguien con una palabra que lo cambia todo.
Así que mantén tu corazón sensible, porque mientras esperas que Dios haga algo por ti, es posible que Él quiera hacer algo a través de ti. En última instancia, la fe no se trata solo de esperar a que algo caiga del cielo. Se trata de notar que el cielo se manifiesta en lo ordinario. Se trata de comprender que Dios todavía habla, actúa y se mueve, pero casi siempre a través de las personas. Si este extracto despertó algo en ti, escribe aquí en los comentarios. Creo en las reuniones divinamente orquestadas. Esta frase puede parecer sencilla, pero tiene un poder inmenso cuando proviene de un corazón atento a lo que Dios está haciendo. Ahora, sigamos adelante, porque hay algo aún más profundo que viene justo después. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque tal vez lo que pensabas que era solo una visita, un encuentro casual, una presencia discreta y hasta extraña, sea en realidad un símbolo profético, un lenguaje de Dios para despertar algo dormido dentro de ti. Y ahí es donde entra esta enigmática figura, la mujer que llama a la puerta. Puede que no tenga la apariencia de una respuesta, pero lleva consigo el peso de algo espiritual, una clave, un mensaje, un milagro disfrazado. En la Biblia, las mujeres surgieron en momentos clave, llevando revelaciones que cambiaron los destinos de los hombres, las naciones e incluso las promesas divinas. La misma María, madre de Jesús, aparece en escena de la humanidad con una visita angelical, generando en ella la mayor promesa de la historia. Esther, con su belleza silenciosa, salva a todo un pueblo con un gesto oportuno. La mujer con flujo de sangre toca a Jesús sin decir una palabra, pero cambia la dirección de la multitud. ¿Lo entiendes? Hay una fuerza oculta en las figuras femeninas que Dios suscita, y esta fuerza casi siempre se disfraza de debilidad, de fragilidad, algo que pasaría desapercibido si el corazón no está atento. Entonces, cuando hablamos de esta misteriosa mujer que llega a tu casa, no es solo una bonita metáfora, es una provocación espiritual, porque puede ser literalmente alguien que llega, o simbólicamente una situación, una noticia, incluso un recuerdo, algo que te visita con apariencia de normalidad, pero que por dentro lleva revelación, porque así obra Dios con aquellos a quienes está despertando a algo más grande. Pone a prueba la mirada, entrena el discernimiento, te desafía a notar lo extraordinario escondido en lo ordinario. El impacto proviene precisamente de la sorpresa. La mujer que llega no hace ruido, no llama la atención, pero el ambiente cambia. Hay algo en su presencia que molesta, que calienta, que produce un santo malestar, y sientes, incluso sin poder explicarlo, que Dios está tratando de mostrarte algo allí. Quizás sobre ti mismo, quizás sobre un ciclo que necesita terminar. Quizás de una puerta que ya está abierta, pero que todavía no has tenido el valor de cruzar. Y es por eso que esta cifra conlleva más que una acción exterior. Representa un punto de inflexión. Algo se está revelando, no solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Porque toda verdadera revelación comienza así, tocando lo que creías resuelto, iluminando áreas que dejaste de lado, abriendo archivos internos que intentaste archivar. La mujer que llega a tu casa es, simbólicamente, la llegada de una verdad que ya no puede ser ignorada. Podría recordarte algo que escondiste. Puede desafiarlo a tomar una decisión que ha estado posponiendo. Puede que te enfrente a una promesa que casi enterraste por miedo a sentirte frustrado. Es un símbolo del cielo tocando la tierra, del espiritual tocando la puerta de tu rutina y diciendo, aquí estoy, ¿me abres? Y la respuesta a esa pregunta lo cambia todo.
porque hay revelaciones que solo se manifiestan a quienes están dispuestos a ver más allá de la superficie. Y si sientes que esta mujer representa algo que está a punto de suceder en tu vida, algo inesperado pero con propósito, entonces tal vez esta palabra sea la confirmación que has estado pidiendo. Dios te está visitando con más que una presencia. Él los está confrontando con un tiempo nuevo. Y depende de ti discernir si vas a dejar pasar esto o si vas a sumergirte en lo que se está revelando. Si esta parte del video te habló de alguna manera, escribe aquí en los comentarios: recibo revelación de Dios. A veces una frase como esta no es solo una respuesta, es una declaración espiritual de que entiendes el llamado. Y ahora el viaje continúa. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad que transforma la forma en que vemos todo. Dios casi nunca responde de la manera que esperamos. Él no sigue nuestros esquemas, no se limita a nuestras predicciones. Mientras esperamos el fuego del cielo, Él envía un susurro. Mientras usted ora por una puerta abierta, Él permite una puerta cerrada, no como castigo, sino como protección. Y mientras esperas una confirmación clara, Él responde con algo inesperado, a veces incluso desconcertante. Así fue con José. La promesa era grande, tendría protagonismo, liderazgo, honor. Pero el camino, un pozo, una venta como esclavo, una prisión injusta. En ningún momento pareció que Dios estuviera allí. Pero así fue, detrás de escena, en el silencio, en los detalles. José no recibió un trono como regalo, recibió una demanda. Y fue en este proceso silencioso y a menudo doloroso que Dios formó al hombre que sustentaría el sueño. No como alguien mimado por las circunstancias, sino como alguien moldeado por ellas. Con Ana fue aún más delicado. Sufrió en silencio. Lo que parecía ser solo un drama personal fue, de hecho, el preludio de una respuesta profética. Mientras lloraba en el templo, sin palabras, solo moviendo los labios, hasta el sacerdote pensó que estaba fuera de sí. Pero allí, en ese momento en el que nadie veía valor, Dios estaba escribiendo un punto de inflexión que cambiaría la historia de Israel con el nacimiento de Samuel. La respuesta no llegó en el formato esperado, no llegó en un milagro instantáneo, sino en un nacimiento generado en la oración silenciosa y perseverante. Y así es exactamente como actúa Dios hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces has pedido una respuesta y te ha llegado de una manera tan diferente que casi no la reconoces? Veces rezas pidiendo fuerza y, en lugar de fuerza, viene el cansancio. Pero es este cansancio el que te obliga a detenerte y reflexionar. A veces clamas por liberación, pero Dios te deja en esa situación por unos días más porque hay algo en tu carácter que está siendo tratado y que necesita ser sanado antes de seguir adelante. Es la respuesta que parece negativa, pero en el fondo es el sí más profundo que Dios te puede dar. Y si prestamos atención, incluso los grandes encuentros con Jesús en los evangelios siguen este patrón. No sanó de la misma manera. No usé las mismas palabras. Para uno jugó, para otro simplemente dijo. Por un lado usó arcilla, por otro ni siquiera se acercó. ¿Por qué? Porque Dios es personal. Él conoce el punto exacto del alma. Él responde respetando el diseño único de cada corazón. Y esto requiere de nosotros no solo fe, sino también sensibilidad. La capacidad de comprender que lo inesperado a veces es solo la respuesta camuflada por nuestra propia comprensión limitada. La verdad oculta es que muchas personas se pierden el milagro porque esperaban otro paquete, porque imaginé un camino y Dios decidió seguir otro.
pero el destino sigue siendo el mismo. La diferencia es el formato. Y esta diferencia es muchas veces la que revela nuestra madurez espiritual, nuestra disposición a confiar incluso sin comprender, seguir incluso sin ver, obedecer incluso sin saber cómo terminará todo. Así que, si estás en una fase donde las cosas no tienen sentido, respuestas no han llegado como esperabas, donde el silencio parece más presente que las palabras, quizás no estés en el lugar equivocado. Quizás estés exactamente donde Dios quería que estuvieras, porque es allí, en lo inesperado, donde Él revela su gloria. Es allí donde Él rompe patrones, cambia estructuras internas, activa dones que estaban ocultos y redefine el rumbo de tu vida. Y todo esto comienza cuando aceptas el hecho de que su plan es mayor, más alto, más adentro, que la mentalidad del cielo no sigue el razonamiento de la tierra, que el tiempo de Dios es más inteligente que nuestras prisas, y que incluso cuando parece que no pasa nada, Dios está haciendo exactamente lo que necesitas, no lo que quieres, sino lo que realmente necesitas. Si esta parte te tocó el corazón, escríbela aquí en los comentarios. Confío en las respuestas inesperadas de Dios. Porque confiar en lo que no tiene sentido es también una forma de adoración, y este viaje aún está lejos de terminar. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque si hay un lugar donde la fe se prueba, se refina y se fortalece, ese lugar es el silencio. No el cómodo silencio de alguien que ya tiene todas las respuestas, sino el silencio desconcertante de alguien que oró, esperó, lloró, y nada cambió. Es en este espacio aparentemente vacío donde Dios hace sus obras más grandes, porque el silencio no es ausencia, es preparación, es el laboratorio espiritual donde se moldea la confianza, donde se expone el corazón y se entrena el alma para ver lo invisible. El silencio de Dios, de hecho, es el ambiente más puro de la fe. Aquí es donde ella se muestra tal como realmente es, cruda, frágil, insistente, pero viva. Y tal vez nunca lo hayas pensado de esta manera, pero la fe que sobrevive al ruido es común. Son raros los que se resisten al silencio, y Dios tiene un afecto especial por aquellos que continúan orando cuando nadie más cree, que continúan esperando cuando todo a su alrededor grita que es demasiado tarde, que continúan de pie incluso sin fuerzas, solo porque saben que, incluso en silencio, Él está allí. Es en este entorno donde se revela el carácter, porque el silencio revela intenciones. Cuando Dios no responde de inmediato, descubre si estabas buscando la bendición o al bendito, si buscabas alivio o transformación. El silencio es un espejo. Muestra quién eres, qué llevas y cuánto estás dispuesto a confiar cuando no hay garantías. Y eso, por difícil que parezca, es alineación. Es Dios limpiando el exceso, rompiendo las muletas, eliminando las distracciones, hasta que queden solo usted y Él, y eso, al final, es todo lo que necesita. Algunas de las decisiones más importantes de la vida nacen en silencio. Aquí es donde eliges continuar, incluso sin confirmación. Ahí es donde decides perdonar, incluso sin pedir disculpas. Ahí es donde sueltas lo que te frenaba, incluso sin saber lo que viene después. Porque el silencio no paraliza a quien entiende que se está formando, purifica, Él afila, Él dirige. Empiezas a darte cuenta de que hay más revelación en la escasez de palabras que en los discursos más elocuentes. Porque cuando Dios calla, está gritando a tu espíritu, te estoy formando desde dentro. Y tal vez por eso te sientes presionado, cansado, perdido, como si estuvieras en una especie de desierto emocional y espiritual. Pero este desierto no es un castigo,
Es un terreno fértil para revelaciones profundas. Es donde se aprende a escuchar con el corazón, a sentir con el espíritu, a discernir con madurez. Es donde dejas de perseguir señales externas y comienzas a reconocer los movimientos de Dios dentro de ti. En el silencio te das cuenta de que no todo dolor es castigo, que no todo retraso es una pérdida, que no toda espera es inactividad. A veces el cielo está en silencio porque Dios te está protegiendo de respuestas que aún no estás preparado para recibir, o prepararte para sostener lo que pediste. Y por difícil que sea, eso es gracia. Es amor en forma de espera, es un cuidado en forma de descanso. Y cuando empiezas a entender este lugar, todo cambia. Dejas de correr, dejas de quejarte, dejas de exigir y empieza a escuchar, no con los oídos, sino con el espíritu. Empieza a notar los detalles, empieza a valorar los momentos simples, empiece a caminar más ligero, porque sabes que estás siendo capacitado y la capacitación es una prueba de que la misión es grandiosa. Si este momento del video te habló, escribe aquí en los comentarios. Me están entrenando en silencio. Porque admitir esto es una señal de madurez espiritual y reconocer el proceso es el primer paso para vivir tu propósito. Y lo que viene a continuación profundizará aún más este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque una de las cosas más impactantes de las acciones de Dios es que Él nunca deja de hablar. El problema es que no siempre estamos escuchando, o mejor aún, no siempre nos damos cuenta. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante, las redes sociales, las urgencias, los pensamientos acelerados y las comparaciones. Y, en este torbellino, muchas señales del cielo pasan desapercibidas. No porque Dios no esté hablando, sino porque estamos demasiado distraídos para notar los detalles. Dios no grita, Él susurra, y el susurro exige atención. Habla entre líneas, en las repeticiones que aparecen de la nada, en los sueños que no desaparecen al despertar, en las personas que se cruzan en nuestro camino llevando una palabra que parece hecha a medida. Habla a través de canciones, textos, encuentros inesperados. Habla incluso en el silencio de un amanecer en el que no puedes dormir, pero tampoco entiendes por qué. Todos estos son códigos del cielo, señales espirituales disfrazadas de rutina. Y lo más impresionante es que estas señales no son genéricas, son personalizados. Estos son mensajes que te tocan exactamente donde estás. Como si Dios dijera, sé lo que está pasando allí, lo veo, y estoy tratando de mostrarles que todavía estoy aquí. Pero para entender esto, es necesario salir del modo automático. Necesitas reducir la velocidad por dentro, porque mientras el alma alborota, el espíritu no escucha. Piensa en la mujer que va a la casa. En apariencia, puede parecer un visitante cualquiera, alguien sin importancia aparente. Pero en espíritu, representa algo más grande. Una advertencia, un regalo. Y aquí surge la pregunta que nos enfrentamos. ¿Estamos discerniendo las señales o desperdiciando las oportunidades? ¿Esa conversación que tuviste ayer fue simplemente otra conversación o un canal que Dios usó para despertar algo latente dentro de ti? Aquí es donde es necesario cambiar la mentalidad. Cuando se empieza a vivir con los ojos del espíritu, todo adquiere un peso diferente. Lo que antes se ignoraba ahora se convierte en una respuesta. Lo que antes parecía una coincidencia, ahora revela un propósito. Y cuanto más practicas esto, más sensible te vuelves. Es como una lente que se limpia y se ajusta. Y de repente, lo que estuvo frente a ti todo el tiempo cobra sentido.
La verdad oculta es que la mayoría de las personas se pierden lo que Dios dice, no por rebelión, sino por distracción, porque están demasiado ocupados tratando de resolverlo todo por sí solos. Corren tanto tras una palabra, una dirección, que acaban pasando por encima de las pistas que ya están esparcidas por el camino. Y esto es tan real que Dios lo repite muchas veces. Envía el mismo tipo de situación, permite el mismo tipo de malestar, hasta que nos detenemos y nos damos cuenta. Esto no es una coincidencia, esto es charla. Y quizás por eso sea tan simbólica esta mujer que aparece en escena, porque representa este toque de Dios en medio del caos. Este letrero que no viene con focos, sino con un propósito. Esta interrupción en la rutina que, si se ignora, podría ser el aplazamiento de algo grandioso, pero si se acoge con agrado, podría ser el despertar que lo cambie todo. Dios está hablando en detalle. Te está llamando a observar, a prestar atención detrás de escena, a las sutilezas, porque Él sabe que el impacto real no está en las grandes explosiones, sino en las revelaciones silenciosas. Es allí donde Él transforma. Ahí es donde Él dirige. Es allí donde Él prepara el camino para el nuevo tiempo. Si esta parte del mensaje despertó algo en ti, escribe aquí en los comentarios: Señor, ayúdame a ver las señales. Porque reconocer que necesitamos esta sensibilidad es el comienzo de un nuevo viaje espiritual. Y lo que viene a continuación te llevará aún más profundamente a esta percepción. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque llega un punto en el viaje espiritual en el que ya no se trata de preguntar, se trata de darse cuenta. Se trata de discernir lo que ya está sucediendo a nuestro alrededor y comprender que la activación de la promesa no comienza en lo extraordinario, sino en los detalles. No es sencillo, no discreto. Una palabra que casi ignoraste, una visita que parecía normal, un gesto que pasó rápidamente, pero que resonó en su interior. Cuando entra en juego el discernimiento, todo cambia de perspectiva. Es como si se encendiera una luz en su interior, revelando que lo que pensaba que era demasiado pequeño para ser relevante era, en realidad, el punto de partida de algo mucho más grande. Dios es intencional en todo lo que hace. Nada es casualidad. Ninguna persona se cruza en tu camino sin permiso. Ninguna situación te llega sin un propósito detrás. Y cuando desarrollas la sensibilidad espiritual para reconocer estas semillas que Él planta en los momentos más simples, dejas de esperar y comienzas a acceder. Esta es la verdad oculta que pocos comprenden. Las mayores promesas de Dios se activan según la forma en que respondes a lo que parece pequeño. Porque lo que parece pequeño muchas veces es la prueba. Y esta prueba no es para probarle algo a Dios, sino para revelar algo en usted. El discernimiento no es un don místico ni reservado a unos pocos. Es una postura, una elección diaria para ser consciente. No vivir automáticamente, no tratar lo espiritual como si fuera común. Es esta postura la que activa puertas, conexiones, respuestas y realineamientos que nunca imaginaste que estuvieran tan cerca. ¿Cuántas veces has orado pidiendo dirección y Dios respondió con preocupación? ¿Cuántas veces has pedido confirmación y alguien te ha dicho exactamente lo que necesitabas escuchar, sin saber nada? Esto no es una coincidencia, es activación. Es Dios mostrando que ya está en movimiento, esperando que lo veas. Y cuando ves, posicionas tu corazón, te ajustas internamente, y este ajuste activa el cielo a tu favor. Fue así con Abraham. Dios dio la promesa, pero la activación comenzó cuando obedeció, y la obediencia comenzó con un gesto.
levántate y vete. No fue un gran acto. Fue una decisión práctica, casi silenciosa, pero fue suficiente para poner en marcha una promesa que bendeciría a generaciones. Y lo mismo pasa con nosotros. Cada gesto de fe, cada elección hecha con discernimiento, cada respuesta dada a lo que parece insignificante, todo esto tiene peso en el mundo espiritual. La activación de la promesa no depende del tamaño de la situación. Depende de la profundidad de tu percepción. Porque Dios puede usar una conversación en un autobús, un recuerdo de la infancia, incluso una palabra que escuchas aquí en este video, para desbloquear algo que estaba latente en ti. Pero solo activa a quienes lo notan, solo activa a quienes honran lo pequeño como semilla de lo eterno. Solo activa a quienes reconocen que Dios no necesita grandes plataformas para hacer grandes promesas. Entonces, tal vez en lugar de preguntar ¿cuándo actuará Dios?, la pregunta correcta es ¿qué no he notado que Él ya está usando? Porque la activación está en el ahora. Está en la forma en que estás escuchando este mensaje. Eso es lo que está pasando allí. Está en la decisión que tomes después de eso. Y si disciernes con el corazón, algo puede cambiar hoy, ahora. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escríbelo aquí en los comentarios. Elijo entender lo que Dios ya está haciendo. A veces, declarar esto es el comienzo de la activación que estabas esperando. Y aún hay más por venir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una belleza sagrada en las cosas que parecen ordinarias. Una profundidad casi invisible en los detalles de la vida cotidiana que aprendemos a ignorar. Pero Dios, con su incomparable sabiduría, normalmente esconde las mayores revelaciones ahí mismo, en lo simple, lo que no llama la atención, lo que no brilla a los ojos del mundo. Y si hay algo que le gusta hacer, es confundir lo sabio con lo que parece insignificante. La mujer que viene a la casa, por ejemplo, no necesita venir con aureola, ni hablar en lenguas, ni traer una profecía explícita. Puede que venga con una pregunta sencilla, una mirada diferente, una frase que parece aleatoria, pero que toca un punto concreto de tu alma. Y en este gesto común y aparentemente sin importancia, Dios revela algo profundo. Porque el cielo no necesita espectáculo para manifestarse. Se esconde en la simplicidad, como un código que solo aquellos con sensibilidad espiritual pueden descifrar. ¿Cuántas veces has orado por una respuesta y ésta llegó a través de algo que casi ignoraste? Una escena de camino al trabajo, una frase en una película, un extracto de una canción, un verso leído sin intención. Y cuando te das cuenta, sientes ese impacto interior que no puedes explicar, pero sabes, eso fue para mí. De eso estamos hablando aquí. La revelación que estaba escondida en lo ordinario. A Dios le encanta manifestarse así, porque no solo quiere dar respuestas, quiere despertar tu percepción. Él quiere elevar tu conciencia espiritual a un nuevo nivel, donde ya no dependas de grandes señales para creer, sino que comiences a ver su mano detrás de escena, en pequeñas coincidencias, en encuentros casuales, porque cuando empiezas a verlo así, todo se convierte en un altar, todo se convierte en un puente, todo tiene un propósito. Este es el camino del discernimiento maduro. Ya no se basa en la emoción, sino en la profundidad. Ya no buscar lo extraordinario a través del espectáculo, sino reconocer lo extraordinario en el silencio, en el gesto, en el instante. La mujer que va a la casa representa exactamente eso, algo que llega sin complicaciones, pero que lleva un mensaje urgente, un empujón de Dios disfrazado de visita, un llamado a despertar,
abrir los ojos y darte cuenta de que Él está mucho más presente de lo que imaginas. Quizás estés esperando un gran cambio, un gran punto de inflexión, un momento decisivo que te hará decir, ahora sí, Dios me habló. Pero ¿y si Él ya ha hablado? ¿Qué pasa si la revelación ya llegó, pero aún no la reconoces porque vino en el paquete de todos los días? Quizás esa disculpa que te hizo llorar, esa conversación que te conmovió sin explicación, ese encuentro inesperado que te desconcertó. Quizás todo esto ya haya sido una respuesta. Ya era un movimiento de Dios. Solo hacía falta verlo con otros ojos. La verdad es que, cuando el corazón está preparado, incluso lo ordinario se vuelve profético. Porque Dios no necesita cambiar el escenario para hablar contigo. Él cambia la forma en que ves el escenario. Él te da visión. Y cuando empiezas a ver cómo ve Él, todo cambia. Lo que era azar se convierte en mensaje. Lo que era pequeño se vuelve clave. Lo que era invisible se vuelve evidente. Si esta parte del video despertó algo dentro de ti, escríbelo aquí en los comentarios. Reconozco a Dios en lo simple. A veces, esta simple frase es todo lo que Él esperaba escuchar para soltar lo que viene después. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque quizás la mayor confusión que muchas personas tienen en su caminar espiritual no es acerca de escuchar o no escuchar a Dios, sino de cómo Él habla. La mayoría espera algo grandioso. Espere truenos, relámpagos, una sensación abrumadora. Espere un movimiento que tome la palabra. Pero el cielo, cuando quiere enseñar, tiende a susurrar, porque Dios no necesita ruido para ser poderoso. Habla de ligereza, quietud, la pausa entre pensamientos, y esa es la parte más desafiante para muchos, el silencio interior suficiente para notar lo que ya se está diciendo. Hay personas que llevan tanto tiempo pidiendo una respuesta, un rumbo, un cambio, y creen que no están siendo escuchadas. Pero lo que pocos se preguntan es, ¿yo también estoy escuchando? Porque Dios no compite con el caos de la mente, no grita pidiendo atención. Él es presencia, se manifiesta donde hay espacio, donde hay entrega, donde hay un corazón dispuesto a escuchar incluso lo que no parece una respuesta. Y es por eso que muchas veces perdemos la oportunidad de experimentar algo profundo con Él, porque estamos esperando el ruido de un milagro, mientras Él ya habla en el silencio de un proceso. Esperamos una señal del cielo, pero ignoramos ese malestar en nuestro corazón, esa paz inesperada en medio de la confusión, ese versículo que salta de la página incluso sin contexto. Todo esto es Dios diciendo, estoy aquí. ¿Puedes oírme? Hay una verdad oculta en este proceso. Aquellos que solo reconocen a Dios en el ruido aún no han aprendido a caminar con Él en secreto. Porque caminar verdaderamente con Dios significa comprender que los momentos más transformadores de nuestro viaje no son los más intensos emocionalmente, sino los más sutiles espiritualmente. Estos son aquellos en los que no sentiste el fuego, pero estabas seguro. En el que viste que afuera no pasaba nada, pero algo dentro de ti cambió. Ahí es donde se mueve el cielo. Y tal vez estés esperando una gran manifestación, una respuesta atronadora, algo que te deje sin aliento. Pero, ¿qué pasa si la respuesta ya llegó y simplemente no te diste cuenta porque llegó sin problemas? ¿Qué pasa si en medio de tu búsqueda de una señal extraordinaria, te estás perdiendo el toque más importante de Dios, el que llega sin espectáculo pero lleno de verdad? La sensibilidad espiritual no está en ver más, ni en sentir más. Es reconocer cuando es Dios, aunque todo parezca igual. Está en notar el tacto en medio del día normal.
Es comprender que la voz del cielo puede ser un pensamiento inesperado, una lágrima que fluye sin motivo, un recuerdo que regresa sin explicación. El discernimiento no se trata de escuchar más alto, sino de notar más profundamente. Entonces te dejo esta pregunta. ¿Realmente estás escuchando a Dios? ¿O estás esperando que Él te hable como quieres, en la forma que idealizaste, en el tiempo y en la forma que determinaste? Porque quizás, en este mismo momento, ya esté hablando, ya llamando a la puerta, ya está susurrando algo que podría cambiar tu vida, si tan solo lo escuchas. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que esta visita que te pareció ordinaria pudo haber sido una señal de Dios para ti, entonces comenta aquí: te escucho, Señor. Deja tu me gusta, suscríbete al canal para seguir recibiendo estos mensajes que te despiertan por dentro, y no te vayas de aquí, porque al lado hay un vídeo que completará lo que escuchaste ahora. Haz clic y quédate conmigo allí. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha sido tocado, y eso ya dice mucho de lo que Dios está haciendo en tu vida. Este tipo de mensaje no es solo información, es transformación. Y si de alguna manera todo lo que compartimos aquí te ayudó a ver las cosas con mayor claridad, entonces valió la pena. Deja tu me gusta aquí en el video. Esto muestra que esta conversación tuvo significado para ti y ayuda a que esta palabra llegue a otras personas que pueden necesitar exactamente esto en este momento. Y si quieres seguir caminando conmigo en este espacio donde se encuentran la fe, la verdad y el propósito, suscríbete al canal. Siempre. Hay algo nuevo que se prepara con mucho esmero para seguir fortaleciéndoos en este camino. Y antes de irte, comenta abajo con la frase: estoy contigo hasta el final. De esta manera sabré que has caminado conmigo hasta aquí. Y esto me motiva a seguir trayendo estos mensajes que hablan directamente desde el corazón. Y aquí hay un vídeo que complementa este tema y puede abrirte los ojos aún más. Haz clic y quédate ahí conmigo. Aún nos quedan muchas cosas buenas por vivir juntos.